Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos, o tardes, o noches, donde anden. Espero que estén todos muy bien. Y al día de hoy quiero comentarles que tenemos una invitada que había venido, no el programa anterior, que no estuve, una disculpa, pero el programa del anterior estuvo nuestra querida maestra Gabriela Petrich de Argentina. Ella quedó de venir el día de hoy para continuar una charla que habíamos iniciado, que claro que les comenté que ella vendría a ahondar. Y vamos a ahondar en un tema súper apasionante, que es aquello que ella ha venido estudiando en una maestría que tiene que ver con la psicodinámica. Pues la vamos aquí a ver en unos instantes. Ya está entrando. Y muy bien, aquí está nuestra querida Gaby Petrich. Hola Anita, no sé si me Buen escuchas día bien. acá, allá buena tarde. Para, para que ponga un poquito más fuerte. Sí, por favor. Ahí está. ¿Ahí Mm, me escuchas bien? Te escucho perfecto. Yo espero que también aquí nuestras radio escuchas, por así decir, ¿cómo es? Sería Instagram escuchas, también escuchen bien. Oye, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien. Bueno, llegada de tus tierras, de las tierras mayas, que siempre es una regeneración para mí muy grande. Y bueno, muy revolucionada con el congreso que hicimos de la sangre y la obsidiana, me pareció sumamente como novedoso, como esto que siempre decimos, ¿no? Que es una medicina viva, que está en constante movimiento, que estamos constantemente investigando. Y en definitiva eso es lo que a mí me llama desde que empecé mi camino espiritual, cómo las distintas terapias pueden, sin perder su esencia, porque me parece que es súper importante que la esencia se mantenga de cada una de las terapéuticas, porque si no hacemos una ensalada que no tiene gusto a nada, ¿no? Pero cómo poder combinar para que se potencien. Y por eso todo mi estudio sobre la terapéutica de obsidiana y la psicología biodinámica, que me parecen dos terapéuticas completamente complementarias, valga la redundancia. Eh, Son las terapéuticas, las dos terapéuticas que para mí cambiaron mi vida completamente, una de forma suave y la otra, como sabemos, la obsidiana como el volcán de obsidiana. Pero bueno, me parece que también fueron dos momentos distintos de mi vida y que ambas trabajaron totalmente en coherencia, ¿viste? Eh, Así que para mí hoy es como si yo no pudiera trabajar con una sin la otra. Bueno, Eh, platícanos, Gaby, platícanos, ¿qué es esta terapia que tú introdujiste en la terapia de obsidiana y la complementaste? Porque cada vez que me platicas en lo personal de eso, realmente me parece apasionante esto que tú haces y por eso es que quiero compartirlo aquí con el público de Obsidiana porque es muy profundo. Me gustaría eso, que nos dijeras primero qué es esta terapia que tú estás embonando o complementando con Obsidiana, qué es, cómo se llama y de qué se trata. Mira, la psicología biodinámica es una terapia psicocorporal neo-reichiana. Es decir, el origen es el trabajo vegetoterapéutico de Wilhelm Reich, que es, todos sabemos que es el creador entre comillas de la energía orgón, es el que descubre la energía orgón. Entonces,
a partir de ese trabajo vegetoterapéutico, Gerda Boyesen, que hoy vendría a tener 106 años, que ya se fue en el 2005, pero que yo tengo el placer de tenerla a Eva Boyesen, que es su hija, como mi maestra, que tiene 81 años hoy y todavía sigue difundiendo esta terapéutica. Ella descubre que los contenidos del inconsciente se procesan en intestinos en los años 50, porque hoy todos sabemos que los intestinos son el segundo cerebro. Bueno, en el Congreso de la Sangre vimos la importancia de nuestra flora intestinal, cómo la flora intestinal va incluso a modificar emociones, pensamientos, etc. Ella lo descubre en los años 50, ella empieza haciendo una terapia, una vegetoterapia, con la mano derecha de Wilhelm Reich, que se había exilado en Noruega, del nazismo, que era Ola Ragnes. Ella empieza a ver esto, empieza a sentir los efectos dentro de su cuerpo físico, y ella estudia para ser masoterapeuta y psicóloga. Entonces empezó a trabajar en un centro neuropsiquiátrico, en donde se da cuenta que los pacientes psiquiátricos, cuando ella hace el masaje que ella desarrolla, que es un masaje específico para drenar la estasis del cuerpo, lo que quedó como estancamiento, las hormonas del estrés, todo lo que nos contamina y que nosotros no podemos liberar por autorregulación, ella se da cuenta que en la medida que ella trabaja con estos masajes, los pacientes psiquiátricos empiezan a poder disminuir la medicación. A partir de este descubrimiento, ella llama a este proceso de los intestinos lo que ella llama psicoperistaltismo. Es decir, es la habilidad que tienen los intestinos para procesar estos contenidos del inconsciente. Entonces, lo que yo encuentro como sinergia es lo siguiente entre las dos terapéuticas. Para redondear lo que es la psicología biodinámica, voy a compartir que tiene dos ejes. La vegetoterapia, que es con la persona acostada en general, se va a una terapia verbal, pero con la palabra enraizada. Es decir, es una palabra que surge del cuerpo, de la sensación sentida del cuerpo. No surge de una terapia verbal donde la cuestión es más mental. Esto surge, no sé, por ejemplo, el paciente está moviendo un dedo así, a ver qué está diciendo ese dedo que se mueve. Y a partir de ahí viene la sensación sentida del cuerpo, viene la emoción y forzosamente viene el recuerdo de esa emoción. ¿Cuándo fue la primera vez que uno sintió esa emoción? Y surgen todos los recuerdos de la primera infancia en general. Pueden ser recuerdos de primera infancia, pueden ser incluso recuerdos uterinos, pueden ser recuerdos de vidas pasadas. No sabemos nunca hacia dónde nos va a llevar una vegetoterapia. Entonces tiene como eje la vegetoterapia y el masaje biodinámico para drenar y para que ese psicoperistaltismo, que es una descarga suave del organismo, suceda como autorregulación del cuerpo. Entonces, no sé si hasta ahora voy muy rápido, ¿me querés hacer alguna pregunta? No, es bastante claro, hasta el momento se entiende bastante bien. Claro que bienvenidas las preguntas aquí a nuestro auditorio. Si a estas alturas tienen alguna pregunta, por favor, háganla, que yo se la paso a Gaby sin problema alguno. Bueno, entonces, ¿cómo yo embono, como decís vos, las dos terapéuticas? Yo lo que digo, parto de la siguiente premisa.
tanto la terapia de obsidiana como la psicología biodinámica van a trabajar movilizando los bloqueos del campo energético humano. Entonces, que después de una larga, de un largo tiempo estancando, van a pasar al cuerpo físico como lo que llamamos enfermedad. La obsidiana, por su propiedad de absorción y su polaridad neutra, le confiere una capacidad muy rápida para mover los líquidos corporales y para acelerar los procesos de sanación. Va a provocar un movimiento y una excitación plasmática muy rápida. ¿Y por qué lo combino con la terapéutica de la psicología biodinámica? Porque es una terapéutica suave. Entonces, en general, trabajo con gente que viene muy enferma, no es gente que ya, en general, no digo nada, porque siempre hay como excepciones, ¿no? Pero en general, cuando la gente llega a una enfermedad muy grave, es porque no hizo un trabajo de conciencia. Y la enfermedad grave le hace hacer un trabajo muy acelerado. O No sea, tiene... que lo que tú quieres decir en esta idea que me parece súper importante recalcar, es como decir, una enfermedad es algo que la persona no la ha clarificado como algo que tiene que venir a aprender a saber o hacer con Exacto, un tema de conciencia de sí mismo. exacto, Ahí viene exacto. la enfermedad, se presenta ante una falta de conciencia o de conocimiento, de autoconocimiento, y se presenta la enfermedad. Exacto. Muy bien. Es o una emoción no sentida o una emoción y pensamientos que hacen forma y van a impactar en el cuerpo físico. Esto ya sabemos que nos vamos un año y medio atrás y algún suceso, lo que nosotros llamamos el Dirk Hammer Shock, algún suceso muy trascendente sucedió. Entonces, ¿por qué yo lo uno con la biodinámica? Porque la biodinámica le va a dar un marco psicológico muy importante para acompañar desde la palabra enraizada, porque esa persona no sintió en el cuerpo, no Exacto. sintió se quedó tan congelado, se quedó tan en shock que no lo sintió. Bueno, vamos a la camilla para que lo sienta, para que lo libere del cuerpo, para que los intestinos digieran. ¿Y Nosotros, cómo sería, cómo es la acción que tú haces en esa persona que está en la camilla para regresarla a poder conectar en su cuerpo con ese show? ¿Cuál es la acción que hace que eso suceda, Gaby? a ver, están estas dos metodologías, el masaje biodinámico y la vegetoterapia. Entonces, un masaje biodinámico es el terapeuta el que amasa, ¿sí? Amasás, amasás, amasás. En algún momento la persona, podés amasar, digo amasar, masajear en realidad, porque hay distintos tipos de masaje. Pero, por ejemplo, vos estás amasando y de repente la persona tiene el recuerdo. Porque tenemos esa intención, ponemos la intención de que la persona vaya al origen. ¿Dónde se quedó bloqueada esa emoción? ¿En qué lugar de su infancia su mamá sintió que la mamá lo abandonó? ¿O sintió que el padre no lo valoró? ¿En qué momento fue? Vamos al origen desde el cuerpo. Como la obsidiana ya va a estar trabajando un montón, yo digo que la obsidiana es un acelerador de partículas. Entonces, la obsidiana va a trabajar así y esto va a ayudar suavemente a que la persona digiera y tome conciencia y sale de su cuerpo. Entonces, no hay nada más verdadero que lo que sale de nuestro cuerpo, porque la mente nos puede engañar, nos puede decir justificar, nos puede empezar a hacer proyectar. La mente
es compleja. El cuerpo es sencillo. Lo que pasa que el cuerpo no tiene palabras. Entonces la persona empieza a aprender a hablar en metáfora. Suponete, yo siento como un cuchillo clavado en la espalda. Ajá. ¿Y cómo sería ese cuchillo? ¿Cómo sentís un cuchillo clavado en la espalda? Entonces vos me empezás a decir, mira, es una punzada que va de atrás hacia adelante, es muy punzante, es quemante. Ajá. ¿Y qué te produce? ¿Te produce alguna emoción? Esto sería una sesión de vegetoterapia. Entonces la persona lo va sacando del cuerpo. Ah, ahora me acuerdo, cuando yo era chiquita, mi hermano, sentí una traición por parte de mi hermano. Y ahí empieza la descarga, que puede ser una descarga violenta. Gerda decía, hay dos tipos de descargas, por arriba y dos tipos de descarga por abajo. Una descarga violenta por arriba, que es el vómito, y una descarga suave por arriba, que es la palabra. Una descarga violenta por abajo, que es la diarrea, y una descarga suave por abajo, que es el psicoperistaltismo. Dice, yo lo que prefiero es el psicoperistaltismo, porque es una manera de autorregulación del cuerpo. Claro. Ya. Y a ver, Gaby, cuando tú estás haciendo esto de dar el masaje y empezar a producir ese peristaltismo y la persona tiene el recuerdo, ¿cómo, en qué punto o de qué forma embonas, empatas o añades o complementas con la terapia de obsidiana? ¿En dónde entra ahí la terapia de obsidiana? A ver, si yo estoy trabajando con la persona en la camilla, puedo estar, por ejemplo, utilizando un Chiron o utilizando un Ixtli. Y lo que me he dado cuenta es que tanto con Chiron como con Ixtli para determinados bloqueos o cuando mido los chakras si tienen algún chakra en fuga o lo que es, digamos, o un chakra bloqueado, lo que yo escucho, porque nosotros en psicología biodinámica utilizamos un estetoscopio particular que se lo ponemos en los intestinos a la persona y se escucha, no es un estetoscopio de oído, sino que se escucha el ruido. Entonces yo voy sintiendo, hoy tenía una paciente, iba sintiendo a medida que iba pasando el Chiron, iba sintiendo el psicoperistaltismo y ahí me quedo. Lo mismo con el masaje, yo porque sé que el cuerpo está drenando cuando viene el psicoperistaltismo. Y hay ruidos, por ejemplo, de agua, como los ríos de Córdoba que corren, agua de río con piedras, que no son ríos muy torrentosos, eso es que el cuerpo de la persona está digiriendo. Ok. Oye, aquí me hacen una pregunta importante, la voy a insertar porque toca con esto que estás describiendo. Aquí nos pregunta Majo, dice, ¿el ISCLI se puede usar con pacientes? ¿Cómo lo Sí, estás usando tú? Ujú. sí, se usa con pacientes el Ixtli para pacientes, ¿no? No mi Ixtli. El Ixtli para pacientes, si yo encuentro un bloqueo en algún lugar, puedo utilizar el Ixtli sobre algún chakra y lo puedo utilizar con los pacientes. Por ejemplo, en cristaloterapia, que también mi tesis tiene una parte de cristaloterapia para la gente que no puede usar obsidiana. Entonces, bueno, nada, tengo también documentado cómo tanto los cristales como la obsidiana actúan en esta movilización plasmática para ayudar a digerir al cuerpo. Entonces, yo lo que siento que estas dos terapéuticas, porque muchas veces más cuando la persona está tan enferma, eh, es muy dura
es duro el trabajo con la sombra. Es como ir al desierto, es el desierto de Getsemaní. Eh, y esto lo suaviza, ¿viste? Lo acompaña como a un bebé recién nacido, como reparando todo el dolor, mira, me emociona, pero todo el dolor que hubo en esa carencia, Claro, claro, ¿viste? sí, Es como, bueno, una de cal y una de arena, ¿viste? claro, sí, Hasta que la persona cuando se curan y cuando se dan cuenta que está bien, paso por la sombra, veo mi madre siniestra, veo mi esclava, veo mi niña, ya te vi, ya te chingué, y ya nos terminamos divirtiendo. ¿qué tal? Claro, porque, a ver, estoy entendiendo, las dos terapéuticas tienen sus formatos, sus metodologías. En la terapia de obsidiana no solo incluye el ponerte la obsidiana, sino este trabajo de poder ir al arquetipo y buscar esa memoria oculta que está en alguno de estos campos o dimensiones que tenemos para poder ir ahí puntualmente. Entonces, claro, esa parte ayuda mucho, estoy segura, y lo más increíble es que tú puedas, a partir de los sonidos y poder rastrear, ¿no? Rastrear esa memoria en el cuerpo, tiene la precisión de qué está viviendo esa persona y más que nada, por qué se ha bloqueado y ese bloqueo la ha llevado a la enfermedad. Yo creo que es muy importante mencionar esto porque muchas veces, ya cuando una persona llega muy enferma, es difícil que la persona tome las herramientas de obsidiana y se haga las terapias porque está decaída de ánimo. Y muchas veces tiene tan poca energía que tampoco puede usar obsidiana. Sabemos que la obsidiana no se usa cuando no hay suficiente energía en el cuerpo, pero ayudas como esta o ayudas también como lo mencionaba Gaby, de la sanación con cristales, eleva la energía y entonces ya podemos empezar a ayudar a la persona con un método como de sanación con cristales o el método de masaje kundalini que va retirando, ¿no? Pero yo les decía que es apasionante porque, vamos, yo he visto tus comentarios, tus resultados. Ahorita te voy a pedir que nos platiques un caso clínico de la A a la Z para que podamos entender cómo ahí también puede ayudar la metodología de obsidiana, porque hemos visto al cabo de tantos años de trabajo con ella que ayuda a determinadas disciplinas o determinadas técnicas de sanación o métodos de sanación. Entonces aquí me parece fantástico cómo tú lo has llevado aplicado a este de una forma además impresionantemente prolija, ¿no? Perfecta, no solamente entendible, comprobable, sino demostrable. Porque quiero que sepan que Gabriela Petrich, la maestra Gabriela Petrich, ha presentado este trabajo para su examen de maestría de la materia de psicología psicodinámica en Francia, en donde ella está ya por obtener su licenciatura, su maestría, con esta aportación que hace a este método francés. O sea, no es poca cosa aquí la maestra Gabriela Petrich lo que está proponiendo, porque es una cosa novedosa ante el método y lo presentó ya en su tesis de maestría de psicodinámica, ¿no? Sí, psicología biodinámica. Psicología biodinámica. Entonces, pues no, a mí me encantaría, Gaby, si nos puedes platicar de un caso clínico de la A a la Z para que veamos todo el proceso, cómo lo fuiste integrando, porque son dos metodologías, pues las dos profundas, ¿no? Las dos son Sí. fuertes. Antes de plantear el caso clínico, me gustaría compartir con ustedes que nosotros en psicología biodinámica trabajamos con el ciclo vasomotor. ¿Qué quiere decir esto?
cualquier tipo de estímulo va a crear una subida energética. Esa subida energética va a ser del sistema simpático del cuerpo. Llega un punto que debe trabajar el sistema parasimpático del cuerpo. Y mi planteo en esta tesis, que cuando termine con eso, voy a escribir el libro en español, Por favor. es que la obsidiana hace esta subida energética rapidísimo. Es la que nos hace como si fuera un acelerador de partículas, hace esta subida energética. Y después la biodinámica con la tarea de los sueños, el trabajo con los sueños, el trabajo de arquetipos, hacen la bajada energética y hacen la digestión. Ambas dos trabajan en la parte azul y verde, que sería azul y blanca, perdón, azul y blanca. El rojo sería la obsidiana, que lo hace muy rápido, que normalmente la gente tarda más tiempo en esa subida. Y la bajada energética la hacen las dos en paralelo. La terapia de obsidiana con el trabajo con los sueños y los arquetipos, y el trabajo de psicología biodinámica con la vegetoterapia y los masajes. Entonces ahí llegamos a la digestión, porque el estrés, que es ciclos vasomotores no completos, que se terminan en un punto que no completan la digestión, entonces vuelve a subir energéticamente. Y la adrenalina que se produce con el sistema simpático es adictiva. Entonces, y en estos tiempos modernos estamos cada vez más adictos a la adrenalina. Y cuando llegamos acá, si no digerimos, necesitamos más adrenalina. Y si llegamos acá y no digerimos, más adrenalina. Y así sucesivamente terminamos en burnout. Claro. Terminamos en burnout, terminamos en una enfermedad grave, terminamos en lo que terminamos. Entonces, por eso para mí es cada vez más claro que estas dos terapéuticas van como si fuera la llave para la cerradura. Sí. Es un yin y un yang perfecto. Un equilibrio que para mí es perfecto. Perfecto. Y ahora, si querés, te cuento un caso clínico que... Sí, por favor. Y Bueno, aquí, por preguntas, las que quieran, las voy a ir leyendo al tiempo que Gaby está hablando para no perderlas hasta el final y podernos referir a que entendamos bien lo que Gaby nos explica del método. Gracias, Gaby. Adelante. Bueno, esta era una paciente de 30 años que vino con un cáncer de mamas muy antes de operarse. Entonces yo comencé a trabajar con el Chiron. Para mí Chiron es como, vamos al Chiron, es como realmente trabaja sobre los cuerpos energéticos donde se quedó bloqueada la enfermedad, donde está la memoria kármica, donde está la memoria del cuerpo, del bloqueo energético, trabaja muy rápido. Bueno, trabajamos con el Chiron me mostraba algo que me parecía súper importante, que era que me lo hacían sacar por el brazo. Yo lo compartí con vos y cuando vos me dijiste qué raro que te lo hagan sacar por el brazo, ahí entendí que ella tenía ganglio tomado también. La sesión siguiente miré el tema del ganglio y era efectivamente, le dije, mira, decirle a la médica que cuando te saque el tumor te mire estos ganglios, y los tenía tomados. Entonces sacaron el tumor, que era chiquito, que se le había achicado bastante, y los ganglios también. Bueno, mientras tanto yo la acompañaba con la terapéutica, la psicología biodinámica, porque una chica de 30 años, saludable, bien potente, ¿viste? No estaba decaída. Ella estaba decidida a
a trabajar. Y bueno, pusimos OMI, Ixtli y Osiris cada 15 días. Y el Osiris a la tercera noche le sale todo rajuñado. Wow. Es impresionante, todo rajuñado. Entonces fuimos a la camilla y en la camilla, en una vegetoterapia, ella recordó que el tío abusaba de ella, que la mamá no le creía y que la seguía mandando a que el tío la cuidara. Wow. Esto, bueno, lo fuimos trabajando con la obsidiana y con la psicología biodinámica, porque eh, ella no alcanzó a tener Urantia, entonces toda la bronca que se manifestaba con trabajo biodinámico, bioenergético, sacaba toda esa bronca del cuerpo, porque todo eso que ella guardó en la mama fue la falta de amor de su madre y la bronca que tenía en relación a lo que había sucedido. Esto fue realmente una maravilla y como eso tengo un montón de casos en donde yo voy como mechando de acuerdo a lo que veo que la persona puede resistir Claro. y Sí, obviamente también lo que quiere tomar, ¿no? bueno, sí, porque es un hecho que los métodos ahí están, las herramientas ahí están, el conocimiento ahí está, pero muchas veces las personas por falta de, por no creer, pero no creer en el método, no creer en sí mismas, ¿eh? Estoy hablando de algo más profundo. Por no creer en sí mismas, por no, por ceder el poder, esto pasa mucho en el tema de cáncer, y yo lo digo y lo sigo diciendo. Cuando tú crees en ti y sabes de lo que somos capaces los humanos a la hora de conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras células, con nuestra energía, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, somos capaces de todo. Así como te enfermaste, te desenfermas. Así es, ¿eh? Pero no creemos, entonces cedemos el poder. Y Sí, cedemos el poder a la medicina, esperando que la medicina te cure, la medicina no te va a curar. Esperando que te curen el chamán no te va a curar. Esperando que te curen tus amigas, nadie te va a curar. Tú eres el que tienes que tener el contacto. Pero esa falta de contacto con uno mismo y de, sobre todo de confianza con uno mismo, de saber de lo que somos capaces los seres humanos, todos, ¿eh? De poder transformar esa realidad, esas células, esa enfermedad que así como llega se va, porque es así, esa falta de conexión es la que nos lleva a la muerte. Esto ya lo vi por todas partes. sí, total. Fíjese, hablando de casos de cáncer, aquí meto un datito, de personas, por ejemplo, que han trabajado con obsidiana, en el método de obsidiana, se han curado de cáncer, las que han tomado quimioterapia y las que no han tomado quimioterapia. Tenemos las dos y vas a decir, ¿cuál es la diferencia? Lo que les estoy diciendo, el creer en ti, el saber que tú puedes regresar a ti soltando todas estas memorias de dolor, de inclusive de lo que dice Gaby, ¿no? De esta como, eh, vamos a decir, olvido, o que no es olvido, es negación, es rechazo de nuestra sombra, de todo lo que hemos vivido. Pero cuando emerge, tomarlo, ¿y qué estamos tomando? Estamos tomando la lección que no había yo tomado, esa lección que en el caso de la niña del abuso, la lección para las mujeres que han sido abusadas es precisamente eso, poner límites, aprender a decir no, porque no nada más se está tratando de un abuso sexual, podemos hablar de un abuso psicológico y que lo hacen tus padres, tus tíos, tus primas, cualquier persona, ¿no? Y ese abuso, si mientras tú no le pongas límites, va creciendo. Y ese abuso va creciendo en la medida en el que tú no te das cuenta
que es el límite que tienes que poner. Ese es el límite que le tenemos que poner a la afuera para que estas medicinas, como la obsidiana, como la psicodinamia, la psicología dinámica, todo esto verdaderamente tenga efecto. De Va a acuerdo. tener efecto, pero es necesario que las personas crean en sí mismas, no en el otro, ¿eh? No en el otro. La conciencia, Sí, lo la que tú hablas conciencia, de... porque, a ver, el cuerpo es el único placar que tenemos. Así Toda es, la toda la experiencia, incluso la experiencia que trae el alma, la va a poner en el cuerpo. Entonces, si yo no lo saqué del cuerpo, no lo saco de ningún lado. No, no sale. Si no lo saco de mi cuerpo, si el trauma no lo saco del cuerpo, no lo saqué, no lo procesé. es correcto. Es, Entonces, la obsidiana me va a ayudar, la psicología biodinámica me lo va a suavizar y yo tengo que tomar las riendas de decir, bueno, ok, mi mamá, que era la persona que me tenía que cuidar, no me cuidó. Le pongo límites a esa madre siniestra. No la tomo como el ser venerado y adorado de, de allá del panteón de los dioses. Es una mujer que hizo lo que pudo y la tengo como una madre que no supo cuidarme. correcto. Pero, Gaby, déjame mencionar que nadie quiere ir a esas instancias porque se nos ha enseñado que la madre es todo, es lo intocable, y mientras nosotros no bajemos esa información de dónde está esa herida y cómo fue, no es que odies a tu madre por siempre, al contrario, le vas a dar las gracias porque ella era la primera maestra que te estaba enseñando a poner límites y no entendiste nada porque no los pusiste. Es al revés, o sea, estamos contando la historia al revés. Tú puedes adorar a tu madre, pero también tienes que reconocer que ella era tu maestra para poner límites. Y no solamente no lo hiciste, sino eso fue increciendo, ¿no? Que es cuando ya hemos hablado de que llega esta enfermedad. Exacto, exacto. Y otro caso que me gustaría compartir es un caso de cristales con un chico que me lo trajo su mamá se atendía conmigo con las dos terapéuticas también, y el nene tenía una taquicardia paroxística supraventricular que tenía más o menos 180 pulsaciones por minuto, ya lo habían eh, operado y lo iban a operar de vuelta. Entonces trabajamos con cristales, muy conectado el niño, súper conectado. Eh, bueno, le habían puesto un holter, hicimos 6 sesiones de cristales, trabajamos con el jade en el corazón justamente por este tema de la taquicardia y lo que me di cuenta es que había algo en la casa. Entonces, bueno, se hizo toda una limpia opsináutica en la casa y lo que descubrí es que el único lugar que estaba abierto era la cucha del perro. La cucha es el lugar donde duerme el perro. El lugar donde duerme el perro y en la cama del niño. Es decir, el niño estaba prestando su corazón para sostener el conflicto de los padres. Entonces, con biodinámica trabajé el conflicto de los padres y le dije a la madre, prepárate para soportar la rebeldía que va a tener ahora este niño. Y de hecho, cuando me vino a decir no, porque digo, era lo que tenía que pasar. Háganse ustedes cargo de lo de ustedes y el chico que sea chico. No tiene por qué prestar el corazón con una taquicardia impresionante para sostener los conflictos que tienen entre ustedes. Y la verdad que también iba haciendo cristales, obsidiana con la madre y camilla con la madre, porque como bien sabemos,
hasta los 7 años, los padres son el 100% responsables de lo que les sucede a los niños. Es correcto. Entonces, como les digo, vivimos con las historias al revés y no estamos haciendo las cosas bien. Como es que los padres vivan su adultez para arreglar sus cosas y siempre acaban haciendo al niño responsable o por el niño o siempre victimizando al niño y el niño así lo vive. Y lo vive y lo absorbe y llega a estos niveles de enfermedad cuando a él no le toca. No era problema de él, pero como es el 100% de responsabilidad de los padres, si ellos no son claros en tomar su responsabilidad para acompañar al niño en su proceso de infancia, lo van a hacer a él responsable para poder evadir sus pleitos y sus conflictos, cosa que está no mal, muy mal, porque es Y, ignorancia lo que están haciendo con los niños, ¿no? En general. y en definitiva este niño terminó con 60 pulsaciones por minuto. Claro, por El su... médico decía, el holter andaba mal y lo querían operar del corazón. Sí, 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 es correcto, es correcto. Eso es algo real y ya el cardiólogo, un cardiólogo muy famoso americano, siempre lo cito, se llama Dean Ornish, que él ha estado, bueno, ha sido cardiólogo número uno operando en Nueva York, en Houston, en todas partes importantes de los hospitales americanos. Él en sus conferencias dice, yo ya no opero corazones porque no es necesario. Dice, lo que hay que hacer es arreglar los problemas de las relaciones familiares, de las relaciones con los amigos, porque el corazón es el que la paga. Si nosotros no estamos bien en nuestras relaciones, el corazón se va a afectar. Y él lo Sí. tiene claro y él lo que dice es arregle sus problemas, vivan en paz, coman correctamente, hagan ejercicio, mediten, tengan una vida equilibrada y el corazón va a estar sano. Él ya no opera, porque es lo mismo que tú hiciste, fue rescatar a ese niño de una relación tóxica, una relación negativa, que es lo que hace que los niños enfermen, les guste o no les guste a los padres. Es responsabilidad de los padres que los hijos no enfermen, y no lo están sabiendo. Y si lo saben, se están evadiendo. Entonces es un llamado fuerte porque sus hijos están enfermos por la responsabilidad que no están tomando los padres. Esto es un rubro muy delicado y que hay que hablarlo claramente para poder empezar a hacer las cosas correctas y los niños gocen de salud, por favor. Sí, tal cual. Es No, así. Y cada vez lo veo más, Ana, porque trabajo con muchas familias, la familia entera. Y en sí, este caso, además, con geometrías espirituales para la casa. Porque no era solamente el problema, el conflicto de la familia, sino que también había cosas muy pesadas en la casa. sí, y esto también la gente poco lo conoce, Gaby, poco lo sabe. Háblanos un poco de eso. Mirá, hicimos una limpia con Ankh, que es la cruz de obsidiana, la cruz ansada, que viene, bueno, de la tradición egipcia, y equilibra mucho los ambientes, sirve para limpiar de energías muy densas. Es una geometría, para mí es una de las geometrías más protectoras, pero a su vez primero limpia y después protege. Eh, los faraones en general la llevaban en su pecho, los enterraban con el ankh en el pecho. El ankh es una llave, el ankh es nos ayuda a ir como entre dimensiones. Entonces hicimos una gran limpia con Ankh, con humos obviamente, y bueno, la casa quedó realmente toda abierta, el cuarto del niño se empezó a cerrar porque estaba demasiado abierto,
si no hubiese tenido ese perro, el niño yo creo que no, no hubiera resistido. No, no, los Por perros suerte, ayudan ahí también, sí. por suerte tenía el niño tenía el perro. Pero bueno, con toda esa parafernalia que utilizamos, eh, la cosa se tranquilizó y el niño pudo ser niño. Y Sí, no qué bien, muy bien. Pero eso lo llevas al médico y tendría otra suerte totalmente diferente y una suerte tan riesgosa que no era por ahí, porque suponiendo que el niño lo hubieran operado del corazón, todo eso seguía mal ahí. El niño lo hubieran operado, si hubiera salido bien, él seguía en el mismo entorno, tanto del ámbito del hábitat como precisamente de las relaciones como eran con sus padres. Entonces, aunque lo hubieran operado y aunque hubiera salido exitosa la cirugía, iba a volver a ese origen de la enfermedad que en la medicina nunca ve, porque nunca la ve. Por no. eso los médicos, y mi papá era médico, ya lo saben, papá y yo trabajamos 20 años de la mano y él me decía que esta medicina sí curaba, porque la medicina alópata no cura. Hay que ver nada más la historia para que veamos por qué ya no cura, ¿no? Se volvió una medicina comercial, cuando antiguamente eran alquimistas los que curaban con elementos y con conciencia y después se volvió comercial y dejó de ser la medicina real que curaba, ya no Y cura. tratan Esos son los resultados que tenemos. tratan síntomas y no van al origen. Antes los médicos eran médicos de familia, eran médicos que sabían de qué se trataba, cuál era la problemática de esa persona en su ámbito familiar. Era otra cosa, antes era distinto. Ahora somos un riñón, somos un pulmón, somos un hígado, me tratan una vulva, me tratan un seno y nada está conectado con nada. No nada, Psicología biodinámica trabajamos con las fascias. Por ejemplo, uno de los masajes es masaje de la fascia, que es lo que te va a recubrir todos los músculos y todos los órganos están recubiertos de fascia. Y es donde queda la estasis. La estasis son hormonas del estrés que quedaron ahí, que no terminaron el ciclo vasomotor. claro, quedó Entonces, bloqueado ahí. quedó bloqueado. Entonces, entre las dos terapéuticas, yo estoy, pero como perro con dos colas, feliz como lombriz, ¿viste? Como, bueno, ahora qué ingrediente, siempre respetando la pureza, porque no mezclo un masaje kundalini con el masaje biodinámico. Claro, claro, claro. Eso es importante, que sepan que Muy, se mezcla todo, hay que saber. no. Aquí me hacen una pregunta al respecto. Me dice Neto, me dice, con el uso de Chiron me llevaría a encontrar el origen del problema o aplicándolo remueve automáticamente, por ejemplo, una perrilla o un grano en el párpado del ojo. A ver, el uso del Chiron de por sí lo que va a hacer es trabaja mucho en las plasmaciones del cuerpo energético. Ahora, eh, tiene que hacer un trabajo profundo con Omi, con Ixtli y con Osiris, mínimamente con esas tres geometrías para empezar a entender cuál es el origen. El Chiron por sí solo no le va a llevar a entender, por ahí lo saca, el entendimiento viene con un trabajo y un encuentro con la sombra. Sí, es correcto. O sea, el uso de Chiron puede ser muy puntual para usarlo en cosas tal como lo comenta aquí Gaby, pero siempre tiene que llevar un diagnóstico metafísico del origen de esa enfermedad, que no es en sí el cuerpo, sino esto nace desde la conciencia. Es como esa tarea que no has hecho. No haces la tarea que te toca, empiezan a haber estos problemas, emociones que no quieres sentir, se guardan, se hacen bloqueo y te viene ya el síntoma, ¿no? Ya un síntoma nos está hablando de un problema que hay allá atrás que siempre va a ser emocional.
La gente no cree eso, no lo cree. Pero yo lo vivo diariamente con los talleres de arquetipos, que son maravillosos porque ahí al trabajar el arquetipo estás trabajando todas las emociones guardadas, ocultas en cada uno de los arquetipos, que no te das cuenta. Y cuando hay una enfermedad en el camino o un malestar, un vómito, una diarrea, un dolor de estómago muy fuerte, cualquier situación en el cuerpo, ya te está hablando del arquetipo, ya te está hablando de una emoción no sentida, ya te está hablando de un sentimiento que no quieres voltear a ver. Y al no verlo, no estás completando lo que toca completar en la tierra. La tierra venimos a vivir esto, sentimientos, emociones, pero es a lo que menos le hacemos caso y por lo tanto enfermamos. Como le empezó a decir aquí la maestra Gaby, inició con eso, diciendo, la enfermedad da por esto, da por evitar, por bloquear, por no ver, por no atender las emociones. Y no les hacemos caso. Me gustaría contar una anécdota. Cuando yo empecé con la biodinámica antes de empezar, que me llegara la obsidiana, y trabajábamos con médicos en el hospital de clínicas, hacíamos una investigación de cómo los médicos, cuando se ponían en contacto con su propio cuerpo, bajaban el nivel de estrés. Y la primera pregunta era, ¿cómo sentís tu cuerpo hoy? Y la respuesta de los médicos era, bien, bien, no siento nada. Es decir, no sentir es que está todo bien. Exacto, eso nos han enseñado, eso es, lo tenemos registrado aquí como decreto, como un mantra. ¿Estás bien? Sí, no siento nada. ¿Estás bien? Ah, qué bien que estás, no sientes nada, ¿no? Efectivamente, Gaby, dices una cosa verdadera. ¿No? Y los médicos que son los que trabajan con el cuerpo. Claro. ¿Cómo alguien que trabaja con un cuerpo humano no se bloquea tanto, se anestesia para no sentir y que siente el otro? La enfermedad es del otro, la muerte es del otro, porque es eso el patriarcado médico, cuando te dicen te vas a morir, y vos también te vas a morir o te vas a quedar para semilla. Sí, sí. Oigan, siempre les recomiendo un libro que se llama La Mafia Médica. Léanlo, es cultura general, pero vamos a poder ver ahí por qué siempre estamos precisamente atorados con la enfermedad y no sanamos. Ahí en La Mafia Médica de Ghislaine Langtot, este libro me parece que lo hay en Amazon o en cualquiera de estas, Ghislaine Langtot, La Mafia Médica, y les va a explicar muy bien, paso a paso, por qué la medicina no cura y por qué precisamente ahorita es un fracaso lo médico y todo lo que estamos hablando. Y estas medicinas que vienen realmente a buscar el origen de la enfermedad son las medicinas que sí están sanando. Déjenme de una vez decirles que próximamente voy a dar el 20, me parece que es el 29 de noviembre, un taller que se llama Sanación con Geometrías Médicas Preventivas. Es con el fin de aprender a usar la obsidiana a manera de prevención de enfermedad, como abriéndonos a este sentir, captando todo este sentir a través del uso de las obsidianas y manejar el tema de la mente, cuerpo y alma para poder saber y enfrentar una vida llena de emociones, obviamente, a ver, limpiando todas las que están de más, ¿verdad? Para llegar a un equilibrio y poder vivir con la emoción de la mano, que eso va a ser lo que podamos, lo que va a hacer que no enfermemos y tener esta conciencia bien alineada como para vivir sanos el resto de nuestros días, porque sí se puede, pero el chiste es saber, pues una técnica. Acá con mucho gusto les voy a dar este taller el 29 de noviembre. Ya está allá arriba el cartel en Facebook, Ana Silvia Serrano, y en Instagram también, aquí mismo ya lo tengo arriba para que se vayan inscribiendo. Es de un día nada más, es una técnica flash, así flash, para que puedan utilizar las herramientas y obviamente no enfermar.
Gaby, ¿qué nos quieres decir para cerrar el programa que me ha parecido fabuloso con esto que nos platicas, que es una grandiosidad hacer esto que tú haces de la psicología biodinámica? Por favor, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué quieres dejar a este Mira, público maravilloso que nos acompaña? yo te diría que a modo de cierre voy a decir, es como, en lugar de un final es un inicio, ¿no? Es como tiro, pero digo que los efectos curativos de esta sagrada piedra de sanación son tan rápidos e instantáneos que acompañados, moderados y digeridos los efectos con la psicología biodinámica, en casos de enfermedad grave, eh, son dos medicinas sinérgicas y complementarias perfectas. Y que, evidentemente, si nosotros no lo ideal es no llegar a este grado de enfermedad, lo ideal es la medicina preventiva, como vos decís. Si nosotros tomamos conciencia, llegamos a la obsidiana por conciencia, lo que vamos a hacer es, en dosis homeopáticas, trabajar de a poco en lo que nos toca. Entonces, obviamente que mi sugerencia es no lleguemos al lugar de estar en un callejón sin salida. La obsidiana nos ofrece, el corazón fundido de la tierra nos dice, acá estoy para ayudarlos. Y entonces digo, utilicemos las geometrías de obsidiana, utilicemos el gran método de la gran maestra que gracias a toda tu canalización y a los maestros ascendidos, esto bajó a la tierra como un pedido tuyo, pero como un grito prácticamente de la humanidad. Sí. Y la sugerencia es, vayan de la mano de un terapeuta, estén acompañados, pero aquel que le llegue el llamado de la obsidiana, que vaya a este marco de la CITO, de la Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana, que evidentemente tenemos una preparación que la gente que trabaja con obsidiana de manera intuitiva, entre comillas, no la tiene. Nosotros tenemos una formación muy completa. Te diría que es un estudio que no se termina nunca, porque de vuelta, aprendo una cosa un día, aprendo otra cosa otro día, y así sucesivamente. Entonces, nosotros nos mantenemos en, en constante formación. Entonces, bueno, que se asesoren bien, que estén bien acompañados, pero que se animen a usar esta sagrada piedra de sanación, que es una maravilla. Sí, me están preguntando aquí si cualquier persona se puede inscribir en el taller del 29 de noviembre. Sí, es para todo el mundo, para arrancar, empezar a trabajar de forma efectiva, puntual y entender cómo va a empezar a trabajar la obsidiana en uno. Ya si quieres algo más profundo, puedes pasar al taller de geometrías de obsidiana que te dura 5 meses. Ese es también muy bueno, es más terapéutico, va a la fonda, es como si quiero trabajar un tema personal, ese. El otro es preventivo. Haciendo estas terapias tú no te vas a enfermar, vas a estar siempre bien, de verdad, es real. Y si te da el COVID, el Omicron, te da ligerito, te va casi nada, porque ya aprenderán el por qué. Es que esta medicina puede paliar perfectamente bien todo el mundo de la enfermedad, que hay que ir a otro lugar que no es el médico para poderlo entender. Y gracias, Adri Rojas, por tu comentario. Muchas gracias a ti por estar. Muchas gracias a cada una de las personas que están aquí echándonos muchas porras, Gracias. alumnas y compañeras también que estuvieron en el retiro. Muchas gracias. Gaby, Gracias. no me queda más que decirte qué maravillosa aportación estás haciendo. Gracias por tu luz aquí, gracias por todo tu conocimiento, tu experiencia que es grandiosa.
para contactarte contigo a través de tu Instagram, tu Facebook. ¿Quieres dar tus datos, por favor? Sí, mi Instagram es Petrich Gabriela, creo. No estoy muy segura, pero creo que es Petrich Gabriela. Sí. Y cualquier cosa me pueden escribir a gabrielapetrich@gmail.com y en Facebook estoy como Gabriela Petrich. Sí, sí, tu Instagram lo confirmo, es Petrich Gabriela, es correcto, Eso, arroba eso, Petrich Gabriela, es un eso. Instagram y su correo es gabrielapetrich@gmail.com para quien la quiera contactar, que tenga interés en esto de la biodinámica y demás. Aquí está la maestra, con mucho gusto les va a contestar lo que necesiten. Y pues para todos los que quieran iniciar a trabajar con obsidiana o a los que quieran aplicar la medicina preventiva de obsidiana, ya pueden inscribirse en el cartel. Lo más rápido y lo más puntual es mi WhatsApp, que es el 55 37 34 7262. Muy fácil, 55 37 34 7262. Ahí los espero para que nos veamos a estudiar el día 29 de noviembre. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días en Hablando de Obsidiana. Muchas gracias, Gaby Petrich. Un abrazo Anita, gigante gracias, hasta Buenos Aires. muchas gracias a vos por haberme invitado y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos. Chao, buenas Hasta tardes. pronto.